Respetados lectores, futuros escritores, próximos youtubers, tiktokers o de acuerdo a su plataforma favorita para compartir contenido y crear contenido. Les quiero extender mi bienvenida a mi compartir literario de esta semana. Como les anuncié en el video anterior, ya terminando con la serie de cuentos Antropófago, iba a empezar una nueva serie. Quería hacerlo con la serie Cristiana, que es un personaje que me gusta mucho, pero voy a dejarlo un poquitico más tarde porque quiero hacerle un reconocimiento a mi cultura, a la cultura santandereana, y quiero compartir con ustedes unos trabajos que escribí gracias a, primero que todo, al argot, ¿no? Porque hay una imagen muy bien vendida de las santanderianas, de la cultura santanderiana. Y por otro lado, también por agradecerle a mi prima Daisy Villa, que me regaló algunas de sus historias y algunas locuras de las que ella habla. Y pues con base en eso escribí algunas cosas. Bienvenidos. Permítanme, les comparto la pantalla. Este cuento se llama Santanderiana. Es el primero de una serie de cuatro. Como les digo, esta tercera Quijotada tiene que ver con momentos históricos o momentos específicos de la vida mía y de mi vida como escritor, lo que significa que hay unas temáticas que abordo o unos personajes que creo, y a partir de esos personajes cuento lo que siempre he creído, que el escritor es un testigo y actor y héroe de la historia, de su propia historia y de la historia de la humanidad. Santandereano. Asistió a cuanta fiesta popular o privada hubo en Baraya durante su época. Disfrutaba escandalizar con auténtico erotismo a su parentela y a cuanta mojigata se le atravesase en su garganta la jaculación bendita con sus eróticos bailes que transformaban el pasillo, la carranga y el merengue criollo en verdaderas escenas de amor, porque esa fue la razón de su creación tradicional, como manda la ley, y aquí se sabe. Última en la prole familiar, hermana menor de 6 hombres, regoldaba después de cada comida. Aprendió a defender sus derechos y los de otros en el maravilloso arte de hacer respetar la dignidad al mejor estilo caballeresco medieval con puñetazo limpio, como aquí se debe. No hubo en el pueblo lío de faldas en el que no se le mencionase, ora porque estuviera realmente implicada, ora porque la implicase en sospecha. Era la comidilla de todos los días del arte de las ventanas abiertas en medio del frío de la tarde, como aquí se habla. Desde su primer novio oficial se pudo afirmar que al pueblo le faltaba algo. Ella se aquietó, como aquí se dice. Pese a su cambio diametral, sus leyendas se transmitieron sin piedad, tratando de destruir la paz ganada y el hogar formado en medio de tanto madrazo, como aquí es costumbre. Por eso todos le dieron la razón a Daisy, cuando al que pretendió avergonzarle en público ante su ahora marido, recordándole sus pasadas vicisitudes, le partió la jeta, como aquí se hace. Bueno, primero que todo, pues es un reconocimiento a la cultura, eh, hablar un poco de la cultura santanderiana y cómo las mujeres en Santander tienen una fama de ser muy bravas, muy enojonas, muy fuertes, y pues uno va a mirar las cosas allá en la realidad y se da cuenta que es peor. Son mucho más fuertes, mucho más duras, mucho más exigentes, y eso hace que sea una cultura, en términos generales, matriarcal en el sentido en que la mujer es la que manda en la casa, pero las costumbres que tiene la mujer para mandar a la casa son costumbres netamente machistas. Es decir, es una fusión extraña en la cual la mujer es la que manda, pero lo hace a través del machismo, porque ella
es representante del machismo. Súper interesante ese sincretismo cultural, esa simbiosis, esa mezcla de dos percepciones. Ella es la que manda, pero lo hace a través del machismo. Baraya, para los que no conocen, es un pueblo frío eh, en la cordillera oriental. Es más allá del pueblo que llama Berlín. Es muy frío y es muy bello, es un pueblo tradicional, pequeño, eh, con bastantes fuentes de agua. Algún día publicaré un video muy hermoso que tengo allá con un tío que fuimos a visitar y con mi niño cuando estaba aquí en Colombia. Eh, el personaje que creo acá lo llamo como se llama mi prima, Daisy. Pero no es que ella sea pues el mismo personaje, sino que ella me contaba cosas y me contó cosas y yo pude escribir con base a lo que ella me contaba. Y pues chévere porque de esa manera me regaló 4 cuentos, mi prima. Eh, Le gustaba escandalizar a esta personaje, le gustaba escandalizar al pueblo con cuánta cosa. O sea, ella no podía bailar carranga sin que eso se volviera prácticamente un reggaetón bailado. Ella no podía bailar pasillo porque el pasillo tenía que ser erótico. Y ella no podía bailar ninguna, ni que era merengue criollo, que es uno de los ritmos eh, más movidos, más separados, pero ella no, ella lo convertía en toda una escena erótica. Hay que recordar que las danzas tradicionales de Colombia, en su mayoría, narran la escena de la conquista del hombre hacia la mujer. Por esa razón, usted ve un joropo, un, no sé, los bailes típicos del Tolima y los pasillos, por ejemplo, y usted ve que son escenas en las cuales el hombre se acerca a la mujer y la conquista. Un mapalé bien bailado, un currulao, son escenas que cuentan una historia de amor, la conquista del hombre hacia la mujer. Pero ella, conociendo la esencia por la cual fueron creadas las danzas tradicionales, eso indica que ella conocía y ella sabía, es decir, que era una persona culta, por lo menos en las danzas, entonces ella exageraba. Y obviamente en los pueblos pequeños, como dice el refrán, pueblo pequeño, infierno grande, pues obviamente se convirtió en la comidita de, del chismorreo y de las habladurías del pueblo. Pero es que hay otra razón. Ella era hija sexta de, era la última hija después de 6 hombres en la familia. Aquí le hago un reconocimiento a mi hermana menor, porque ella es la séptima hija después de 6 hombres. Entonces, pues obviamente se educó en la cultura de los hombres y pues como los hombres hemos sido formados, o los que de mi época nos formamos defendiendo nuestros derechos a puño limpio. Y ella, me refiero también a mi hermana, en algunas ocasiones nos golpeaba durísimo y pues como era la niña y era la menor, pues obviamente nos tocaba dejarnos, pero golpea durísimo, golpea durísimo. Luego hay que ver que en ese pueblo no se podía, después de que este personaje sale en su adolescencia, me imagino, a las fiestas, a los bailes, todo se volvió o todo giró, la cultura del pueblo empezó a girar alrededor de ella. ¿Por qué? Porque en cuanto lío hubiese, ella estaba metida. Bien porque realmente estaba metida ahí con sus mañas, escandalizando gente, o bien porque la enredaban por sospecha, es decir, como ya aquí aplica el refrán, cría fama y échate a la cama, entonces ella ya tenía la fama, pues obviamente, entonces fue decir, ya, la gente otra vez decir en otro problema. Pero hubo un momento en que ella se aquietó, como se dice aquí en Santander, ella se
Ella se quedó quieta, man. Quédese quieta, man. Ella se quedó quieta. Y entonces obviamente el pueblo empezó a cambiar. Pero todas sus leyendas, todas las habladurías que ella creó durante su historia, pues siguieron transmitiéndose de generación en generación, hablando de ella, siguen conversando, siguen transmitiendo, a pesar de que ella se aquietó, a pesar de que ella se consiguió un novio formal, a pesar que ella se consiguió un novio oficial, como se dice, entre comillas, no oficial de la policía, sino un novio de, legalizado, pues. Entonces, ella se enamora y deja todas esas costumbres que tenía de estar escandalizando al pueblo. Pero la gente no le perdonó y la gente siguió hablando de ella y seguía destruyendo o pretendiendo destruir la paz que ella creó en su hogar cuando ella se aquietó. Ella se quedó en su hogar y se aquietó, se puso tranquila y no molestó. Por eso, en uno de sus escándalos, quizá el último de los escándalos, también la gente como que reaccionó y le dieron la razón cuando ella le partió la jeta, como decimos aquí en Santander. Ella le partió la jeta al tipo que un día, me imagino que se encontró con ella y con su esposo, ya porque ya eran casadas. Se encontró con ella y con su esposo y de pronto fue un amante de ella, un novio, un enredo de esos que en lo que la metieron y trató de ridiculizarla ante su marido, su esposo. Y pues obviamente ella actuó como aquí se hace, defendiendo el honor a puño limpio. Pues aquí pretendo, en el sentido, en el estilo del cuento, pretendo rescatar los valores de la cultura santanderiana, la fortaleza femenina, y trato de ponerle un tinte de humor al cuento. Eh, y ustedes se pueden dar cuenta cómo hay una secuencia temporal en las expresiones finales de cada párrafo. Como manda la ley, aquí se sabe, ¿cierto? Primer aspecto, aquí se sabe. El segundo aspecto es aquí se debe. El saber implica deber. El saber implica deber. Pero el deber proviene del habla. Es decir, lo que usted sabe, lo hace y eso se convierte en tradición. Y esa tradición aquí se dice, es decir, se practica. ¿Listo? Aquí se dice. Lo que se convierte en costumbre. Y finalmente, esas costumbres son las que se practican y se sostienen. Es decir, que ella, este personaje es un digno personaje representante de la tradición cultural santandereana. Espero que este cuento les agrade, espero que eh, me hagan sus comentarios a través de esta red, espero que les guste, espero que este personaje sea un personaje pues nuevo, no tan sombrío como el personaje del antropófago, porque este es un personaje mucho más alegre en el sentido cultural, pero muy afianzado, es un personaje muy fuerte. Espero que se suscriban, espero que le den like o dislike, de acuerdo a su preferencia, y que compartan. Probablemente encuentren a alguien o alguien encuentre este texto agradable porque comprendamos que la lectura, la escritura son una forma de la felicidad que ya muy pocos tenemos. Muchas gracias.